Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos, bendiciones en esta tarde, mis hermanos. 9 de julio del 2020, mis hermanos. Su amigo y servidor Jonathan Barrera del Ministerio Cristo Salva, mis hermanos. Otra vez en esta tarde en mi plataforma de Facebook de este lado y mi plataforma de Zoom. Vamos a estar compartiendo, hermanos, un pensamiento de la palabra del Señor que en esta tarde yo he titulado, mis hermanos, como el amor del Padre por sus hijos. El amor del Padre, hermanos, el amor del Padre por sus hijos. ¿Por qué le he titulado eso, mis hermanos? Vamos a entrar, mis hermanos, en la historia bíblica para saber, mis hermanos, el amor que tiene Dios para con nosotros en este tiempo, en el tiempo también antiguo. Pero vamos a correlacionar, mis hermanos, el amor que tiene nuestro Padre Celestial para con nosotros ahora, y lo vamos a, hermanos, a relacionar o correlacionar, hermanos, con el amor que tenía, que aún tiene, pero tenía en este tiempo, mis hermanos, nuestro Dios con su pueblo, hermanos, su pueblo escogido, su pueblo de Israel. Vamos a orar en esta tarde, mis hermanos, para estar, hermanos, compartiendo la palabra del Señor en este día, para que el Señor nos revele, mis hermanos, el rema de su Espíritu por medio de su palabra. Y vamos a orar en esta tarde. Excelentísimo Señor, gracias, Padre, te doy, porque en tu bondad y en tu misericordia, Señor, nos has ayudado, Ben Ezer. Hasta este momento tú estás con nosotros, Padre, y nos has estado ayudando, y te damos gracias por ello. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros hasta este momento. Padre, revélanos, danos sabiduría e inteligencia, danos discernimiento para compartir, Señor, un poco de tu palabra, un poco, Señor, de tu revelación, de la inspiración que tú diste, Padre, a aquellos hombres que tú escogiste para que escribieran tu Santa Escritura. En el nombre de Jesús, Padre, bendice mi vida, bendice mis labios, Padre, para que no haya ninguna palabra vana, ninguna palabra profana, ninguna palabra de mentira, sino que tu palabra se explique tal como es revelada por ti. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos en este tema para poder entender, Señor, el significado de él. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí en esta tarde. Vamos a compartir, hermanos, la palabra del Señor. Y en esta tarde, mis hermanos, el tema que tenemos se llama el amor del Padre por sus hijos, mis hermanos. El amor del Padre por sus hijos. Y he tratado, hermanos, o en este caso, le he puesto como tema el amor del Padre por sus hijos, porque yo quiero, hermanos, meterme a la historia bíblica, para dar, hermanos, a entender ¿cuál es ese amor del Padre? ¿Cómo se comporta? Si es que está en el comportamiento de Dios, sabemos que Él es divino, y tal vez el comportamiento, ¿me entiendes?, se entiende en un término humanístico, en un término, hermanos, terrenal, pero Él como divinidad, hermanos, queremos ver, voy a poner esa palabra, cómo, hermanos, se comporta el Padre para con sus hijos, en este caso nosotros, pero yo quiero irme hacia el pueblo de Israel, mis hermanos. Entonces, vamos a entrar, mis hermanos, a lo que es la palabra del Señor, en este caso el tema que tenemos, hermanos. El amor del Padre por sus hijos. El propósito, mis hermanos, y plan de Dios, de la creación de los cielos y la tierra, el propósito y plan de Dios de la creación de los cielos y la tierra, fueron creados, mis hermanos, para darle habitación, darle, hermanos, un lugar donde Adán y Eva y sus descendientes morarían para vivir. O sea, que ahí iban ellos a estar habitando, mis hermanos, en esta tierra. Él hizo los cielos y la tierra y su magnificencia de ellos, mis hermanos, para un propósito. Y lo podemos ver desde Génesis, mis hermanos, que
así iba a ser. Vamos a la palabra. Génesis capítulo 1 y vean lo que acabamos hermanos, de decir en esta tarde. Génesis 1, del 27 al 31, dice así la palabra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, dice la palabra, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Mi hermano, el Señor pone su creación, hace su creación, y al término de su creación, hace, mis hermanos, al hombre y a la mujer, a Adán y Eva. Y dice que los bendice, mis hermanos, y le dice: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. En este caso, mis hermanos, Dios desde el inicio, Él tenía, mis hermanos, tenía el plan, su propósito de que Adán y Eva, mis hermanos, iban a ser como sus hijos de Él. Seres, hermanos, que Él forma, que Él crea con un propósito de que ellos fueran seres vivientes, seres pensantes para sí mismo, que Él no que no iba a intervenir, mis hermanos, en el juicio que ellos tuvieran personal, en su decisión o su libre albedrío, como le entendemos nosotros en la creación. Te recomiendo que leas también del capítulo 2, del 1 al 25, que es todo el capítulo, mis hermanos, y así te vas a dar cuenta, mi hermano, cómo el Señor, desde la antigüedad, Él tenía el propósito y plan, mis hermanos, para hacer al hombre y para que viviera en la tierra. Mi hermano, muy a pesar de que la historia, como lo sabemos, muy a pesar de que la historia tomó otro curso, nunca, hermanos, nunca se perdió el propósito original de Dios que tenía desde el principio. Dios tenía planes de formar una nación, mis hermanos, de Él, un pueblo para Él, hermanos, por medio de Adán, por medio de Eva, y hermanos, obviamente, Adán y Eva, su descendencia de ellos. Pero al leer, mis hermanos, los primeros libros de la Biblia, vemos cómo se va desarrollando la historia en ella. Después de Adán y Eva, mis hermanos, ¿verdad?, y sus descendientes de ellos, empieza a multiplicar la tierra y llega lo que nos llama la atención, porque Dios, hermanos, tiene historias específicas con nombres de patriarcas, de líderes específicos que Él escoge, hermanos, nombrar en la Biblia. Y en este caso llega Noé. Después de Noé llega Abraham, que antes así se llamaba, ahora después fue llamado Abraham. Después llega Isaac. Después llega Jacob. Después, hermanos, a Jacob se le cambia el nombre a Israel. Después viene José y sus hermanos, para así pasar a la formación del que sería, hermanos, el pueblo de Dios, también llamado el pueblo hebreo. Los israelitas, hermanos, también llamados hebreos, como estamos diciendo, hermanos, eran los descendientes de José y sus hermanos. Eso lo podemos ver en Éxodo 1, del 1 al 7, que después, mis hermanos, de varias circunstancias, llegaron a ser esclavos de la nación egipcia por 430 años. Y dentro de ella, mis hermanos, en la nación egipcia, ellos vivían en costumbres, vivían en tradiciones, e inclusive, hermanos, vivían en idolatría de esa nación. Vivían bajo el yugo, mis hermanos, de esclavitud. Y, hermanos, ellos clamaron al Dios de sus padres al tener, hermanos, esa vida de esclavitud. Y dice la palabra
y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, de su pacto con Isaac y Jacob. Eso lo podemos ver en Génesis 15, del 13 al 14. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios, dice la palabra en Éxodo 2, versículo 24. Vamos a leerlo, mis hermanos. Éxodo 2, versículo 24 y versículo 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Mis hermanos, Dios escucha el clamor de los israelitas, y llama, hermanos, ahora ya aparecen en escena, en historia, Moisés. Dios llama a Moisés para sacarlos, mis hermanos, de Egipto, para que él fuera, hermanos, el encargado por medio del poder de Dios de sacarlos de Egipto, hermanos. Pero ese pueblo, mis hermanos, estaban totalmente egipciados, y esto es muy importante porque es lo que acoge, hermanos, al tema de hoy. Acuérdense que el tema se llama el amor del Padre para con sus hijos. Y entonces, los hijos de Dios, en este caso, los israelitas, mis hermanos, estaban totalmente egipciados. Eso es muy importante saberlo. Otra vez vuelvo a recalcar. Dios escucha el clamor de los israelitas, mis hermanos, y llama a Moisés. Le hace un llamado especial a Moisés para que él sea su líder, para que sea el patriarca encargado, mi hermano, que por medio del poder de Dios, él fuera, mis hermanos, a sacar al pueblo de Egipto. Pero ¿qué es la sorpresa de Moisés, mis hermanos? Que cuando él, mi hermano, después de que Dios con mano poderosa saca al pueblo de Egipto, mis hermanos, al pueblo de Israel de la nación de Egipto, ese pueblo israelita, mis hermanos, hebreos, estaban totalmente egipciados. Y es así, mis hermanos, como Dios empieza su proceso con ellos y les da su norma, les da sus mandamientos, les da su regla de vida ante sus costumbres, ante su comportamiento y lo que tenían en su corazón, mis hermanos, ese pueblo hebreo, porque su corazón estaba en Egipto. Eso lo podemos ver en la historia que podamos leer, mis hermanos, cuando el pueblo de Israel sale, mis hermanos, es liberado y el Señor lo mete, porque eso fue lo que hizo el Señor. El Señor lo mete en el desierto, mis hermanos, para llevarlos a un proceso, mis hermanos. Dios con mano poderosa los liberta. Lo podemos ver aquí en Éxodo 6:1. Dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Entonces Dios liberta al pueblo de Israel, mis hermanos, con mano poderosa. En Deuteronomio 5:15 podemos verlo también, mis hermanos, para reafirmar esta misma palabra. Deuteronomio 5:15 dice la palabra así, mis hermanos: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. No vamos a hablar del día de reposo, que es un tema muy interesante, pero Dios ahí, hermanos, está reafirmando lo que dijo acá en Éxodo capítulo 5, versículo 15, y dice el Señor, ¿verdad? Ya cuando estamos en Deuteronomio avanza la historia, le dice: acuérdate, Israel, que fuiste siervo, o sea, fuiste esclavo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios, hablando él mismo, le dice: te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y vean, y le pone ahí, hermanos, un mandamiento que ya venía desde la antigüedad. Acuérdense que el día se agregó a los 10 mandamientos, pero eso se puso, hermanos, en la creación. Hermanos, Dios con mano poderosa los liberta. Pero ¿saben para qué? Los liberta, hermanos, para ponerlos en aflicción. Para ponerlos en aflicción. Y después, mis hermanos, prueba sus corazones. Acuérdense que acabamos de mencionar que el corazón de los hebreos, mis hermanos, de los egipcios, hermanos, su corazón estaba en Egipto, mis hermanos. A pesar de que Dios los liberta, de que le da la libertad, hermanos, de un pueblo de opresión, de un pueblo de esclavitud.
hermanos, el Señor los liberta. Pero Dios los pone, mi hermano, en un proceso en el desierto. Pero dice la palabra, hermanos, en Deuteronomio 4, versículo 37. Deuteronomio 4, versículo 37 dice: y por lo cual él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ello y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Mis hermanos, el Señor puso en aflicción, dice la palabra, mis hermanos, puso en aflicción al pueblo de Egipto para probarlo, dice, para probar sus corazones, para ver si realmente iban a obedecer su voluntad de Dios, del Dios de ellos, del Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, o iban, hermanos, a obedecer o a hacer la voluntad propia, hermanos, la voluntad de ellos mismos. Obviamente, mi hermano, Dios amó a los padres de los israelitas, los que acabamos de mencionar, y escogió a su descendencia, que esa era la descendencia, mis hermanos, el pueblo hebreo, y los escogió, hermanos, para hacerlos su pueblo, y no nomás en ese tiempo, sino hasta hoy, mis hermanos, el pueblo hebreo, el pueblo judío, mis hermanos, la nación de Israel es el pueblo de Dios, y son los descendientes de los padres, en este caso, hermanos, de los hebreos, patriarcas que tuvo el pueblo hebreo antes de convertirse en pueblo hebreo, Abraham, Isaac y Jacob. Dios prueba sus corazones y lo podemos ver, hermanos, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y versículo 3, y dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mira lo que dice: para afligirte, Jehová dice, para probarte, Jehová dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y Dios los mete ahí para afligirlos y para que tuvieran hambre. Pero ¿aflicción de qué? Aflicción, mis hermanos, de clamor hacia el Dios, o en este caso, clamor en medio de aflicción, para que ellos clamaran a ese Dios que los había sacado. Los empezaba a adoctrinar, mis hermanos. Los empezaba, mis hermanos, a enseñar. Los empezaba a instruir. Los empezaba, mis hermanos, a inducir. Empezaba a encaminar a lo que Dios quería de su pueblo. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Querían que el pueblo se afligiera, mis hermanos, y que empezaran a clamar por él. También, mis hermanos, el Señor dice que los que hizo, hermanos, que tuvieran hambre. Dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 8 de Deuteronomio. Hizo el Señor, o sea, que a propósito el Señor hizo que ellos tuvieran hambre. ¿Para qué? Para que le pidieran de comer, le pidieran pan y también le pidieran carne, porque a Dios, mi hermano, ya conocía sus corazones. Sabían que era así el pueblo de Israel, su pueblo. Y entonces los pasa, hermanos, por el desierto, los hace pasar por el desierto para afligirlos y para que tuvieran hambre. O sea, afligirlos para que clamaran a Dios y para que tuvieran hambre, para que ellos les pidieran de comer a Dios. Pero Dios les pone algo, mis hermanos, que tal vez ellos no sabían, y obvio no sabían. Ellos solo sabían de comida física. Ellos solamente sabían de comida, de esas ollas de carnes que ellos añoraban. ¿Te acuerdas cuando se estaban muriendo ya de hambre? Bueno, no muriendo, sino que ellos sentían que ya se morían de hambre. Y le dice: Moisés, ¿por qué nos has traído aquí? Mira que aquí nos vamos a morir de hambre en este desierto. Mejor regresemos a Egipto, allá donde comíamos las ollas de carne. Vean, hermanos, ellos pensaban siempre en lo físico. Pero Dios dice en su palabra, hermanos, que los hizo
tener hambre, para decirles, hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, hermanos. Si el Señor los empieza a adoctrinar, mis hermanos, en esa tribulación, en esa aflicción que tenía el pueblo de Israel, hermanos, en medio de ese desierto, hermanos, muy, hermanos, feo. Y por ahí los llevó Dios. Pero les voy a decir una cosa, que Dios siempre, hermanos, buscó la manera que su especial tesoro, como el Señor lo llamó, su pueblo escogido, hermanos, apartado de entre otros pueblos, mi hermano, su especial tesoro, dice la palabra, su pueblo escogido, apartado, hermanos, de entre otros pueblos, él, hermanos, quería. El Señor quería, mis hermanos, que así fueran ellos. El Señor quería que fuera su especial tesoro, como Él lo nombraba. Él quería que fuera su pueblo escogido y que fuera apartado de otros pueblos. Mira lo que dice la palabra. Éxodo, capítulo 19, versículo, hermanos, versículo 5, y dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mi hermano. Y sigue, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dice a Moisés. Y entonces, especial tesoro, pueblo escogido, pero hay una connotación ahí, mi hermano. No le iba a dar eso. ¿Se acuerdan que dice Juan 1, versículo 12? Dice que aquellos que han aceptado a Cristo y que han creído en el nombre del Hijo de Dios, dice que les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. El Señor ahí, mi hermano, le estaba diciendo, ustedes van a tener esa potestad de ser llamado pueblo santo. También, hermanos, que iban a llamar, dice, pueblo escogido y mi especial tesoro. Pero dice ahí la connotación, hermanos, dice en el versículo 5 del 19, decía, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Quiere decirme, hermanos, que el Señor los llevó allá a adoctrinarlos, a decirle que ellos iban a ser su pueblo, pero tenían que obedecer su pacto. Y que también, hermanos, dieran oído presto a la voz de ese Dios que los sacó de Egipto. Dios siempre buscó, mi hermano, la manera de que su especial tesoro, su pueblo escogido, apartado de entre otros pueblos, fuera como Él quería, como Dios quería. Pero el pueblo tenía, hermanos, que obedecerlo y guardar su pacto. Dios tenía que refinarlos, hermanos, venían egipciados. Dios quería que fueran ya, hermanos, como Él quería, no como Egipto. Tenía que refinarlos, puesto, hermanos, que ellos venían con costumbres abominables ante los ojos, mis hermanos, de Jehová su Dios, que los amaba, mis hermanos, con amor eterno a su pueblo de Israel. Por eso, hermanos, los llevó al desierto. ¿Por qué? Porque Él tenía que ponerlos, hermanos, a pensar. Como Dios cuando le dice, a ver, mi hijo, ven, te voy a meter al desierto. ¿Por qué? Necesito hablar contigo. Le dice el Padre terrenal, hey, métete, ven para acá, métase a la casa. Quiero platicar con usted. ¿Por qué? ¿Por qué, papá? Quiero hablar de su comportamiento, de eso que tienes de costumbre hacer. Quiero hablar acerca de eso. Y te voy a decir que eso no está bien. Y necesitas escuchar mi consejo como padre. En pocas palabras, mis hermanos, el amor eterno de Dios divino hacia el pueblo de Israel es como el Padre terrenal ante su Hijo terrenal. Es de ponerlo en disciplina. Y si vemos algo mal,
de nuestro hijo, nosotros lo llamamos y lo metemos a la casa, a un lugar, tal vez su cuarto de él, donde se sienta cómodo, pero hay veces que en nuestro cuarto o en la sala, en nuestra casa, en el lugar donde nosotros le vamos a llamar la atención por su comportamiento y por sus malas costumbres. Pues el pueblo de Israel, hermanos, venía de esa manera. Así que el proceso, mis hermanos, el proceso de 40 años, mis hermanos, el proceso de 40 años en el desierto, podemos llamarlo, hermanos, como proceso de crianza, debido a que en su amor, mis hermanos, Dios tenía que llevarlos y encaminarlos para que ellos fueran diferentes, mis hermanos, a lo que el pueblo, mi hermano, el pueblo hebreo era en Egipto. Tenía que instruirlo como se instruye a un niño, mis hermanos, como se instruye a un niño. Es por eso que el versículo dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño. O sea, en ese caso, Dios, voy a hacer esta paradoja. Dice así, voy a instruir a mi hijo en su caminar ahorita. Voy a instruirlo aquí en su caminar por este desierto. Para cuando ellos vayan creciendo en generación, vayan creciendo en número. Porque 650,000 hebreos salieron de Egipto. Y dice que la palabra que se iba multiplicando y nada más eran puros hombres, contando hombres, o sea que eran, hermanos, tal vez millones. Y el Señor tenía que adoctrinarlos, tenía que instruirlos, enseñarlos, que ponerlos en cintura, regañarlos también, decirle que no estaba bien lo que ellos tenían por costumbre. Una instrucción plena, hermanos, del Dios del cielo, pero duradera, dice la palabra, por 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9 dice, Él es, fíjate, Él es quien cumple su pacto por 1000 generaciones, su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Voy a leer otra vez esa palabra, hermanos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice así la palabra del Señor. 7:9, dice así. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él es, mis hermanos, Él es quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Eso es lo que quería hacer Dios. Por todas las generaciones hasta el día de hoy, mi hermano, el Señor tiene amor por sus hijos, pueblo de Israel. Pero ahora, hermanos, que entramos nosotros en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo, que ahora también al aceptar a su Hijo Jesucristo, nosotros como hijos de Dios, aún, hermanos, como adoptados, injertados, como gentiles, pero con gracia de Dios, salvación de Dios por medio de Cristo, hermanos, también nosotros estamos en la misma promesa. En la misma promesa. Hermanos, el pueblo de Israel tenían que saber, hermanos, que arriba en el cielo y abajo en la tierra solo había un Dios y que les iría bien con ese Dios, no como los dioses de Egipto. Ellos tenían que saber, mis hermanos, que arriba en el cielo y abajo en la tierra solo había un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de su padre, mis hermanos. Y que con ese Dios a ellos les iría bien, mis hermanos. Dios, hermanos, los prepara para presentarse ante ellos en otro capítulo más de la historia, hermanos, del pueblo de Israel, en el proceso que tiene de adoctrinamiento de nuestro Dios para su pueblo, para quitarle esas costumbres. Entonces, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso,
El Padre eterno, mis hermanos, tenía que prepararlos para presentarse ante ellos, que lo conocieran, que no nada más por oídas, mis hermanos, lo conocieran, sino que lo conocieran. Se iba a dar a conocer. Pero ellos, hermanos, tenían que hacer algo. Y lo vamos a leer aquí en Éxodo 19. Es un poco larga la lectura, mejor lo voy a explicar. En Éxodo 19, mis hermanos, del 10 al 25, el Señor, mis hermanos, les dice que a Moisés que le dijera al pueblo que Dios iba a bajar a presentarse ante ellos, que se iba a presentar para estar delante de ellos, para que lo conocieran. Pero que no podía bajar si no estaban ellos santificados y consagrados. En otras palabras, hablando terrenamente, que estuvieran ya bien comportados, que ya no tuvieran esas costumbres egipcias de idolatría y de andar comiendo lo que los egipcios comían. Ahorita vamos a entrar en eso. No, mis hermanos, tenían que ser santificados y tenían que consagrarse para Dios, santificados para estar enfrente de Dios y consagrados ya como pueblo obediente a Dios. Eso tenía que hacer el pueblo de Israel, mi hermano. En el libro de Deuteronomio, mi hermano, desde el capítulo 5, este es un libro muy hermoso, mi hermano, te lo recomiendo que lo leas. Pero si eres legalista y solamente crees en la gracia y crees que el Antiguo Testamento no existe, mi hermano, aunque esté escrito, vean lo que te estoy diciendo, que no existe o no es válido aunque esté escrito, y lo tengas ahí en tu Biblia que llevas cada domingo, cada sábado, cada día de reunión en tu iglesia, pero ahí lo tienes nada más de adorno. Te recomiendo, hermano, que lo leas, empiezas a leer tu Biblia completa, porque ahí hay mucha esencia. Porque lo anterior, mi hermano, era encaminado para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pero ese es otro tema. En el libro de Deuteronomio, mi hermano, desde el capítulo 5 al capítulo 14, mi hermano, del capítulo 5 al capítulo 14, Dios instruye a su pueblo y les da enseñanza, los exhorta y les da mandatos a seguir. Veamos, hermanos, por capítulo, y en este caso, hermanos, conjunto de versículos. Yo separé para ti, mis hermanos, lo que Deuteronomio 5 hasta el 14 menciona por capítulo y conjunto de versículos. Te lo voy a leer, mi hermano. Pon atención. En Deuteronomio 5, del versículo 1 al 21, mi hermanos, el Señor le da el decálogo al pueblo de Israel. Les da sus mandamientos. Del capítulo 5, del 22 al 33 del versículos, Dios instruye al pueblo a que tengan, hermanos, que tengan temor de Dios. En el capítulo 6, del 1 al 8, Dios, hermanos, les da el gran mandamiento. No vamos a leerlo porque necesitas meterte a la Biblia para que sepas qué está diciendo. Después pondré aquí, hermanos, este tema. Lo voy a poner ahí en escrito para que lo veas. Hermanos, les da el gran mandamiento. Del capítulo, hermanos, en el capítulo 6, del 10 al 25, Dios le da la exhortación, mi hermanos, nuevamente a tenerle temor de Dios y que lo obedecieran. En el capítulo 7, versículo 1 al versículo 5, mi hermano, Dios, hermanos, advierte al pueblo de Israel, a sus hijos, ya les está doctrinando, hermanos, los está enseñando, les está diciendo lo que deben de hacer, y le dice: hey, te advierto una cosa,
no a la idolatría. Eso era en Egipto. Aquí ahora soy yo, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte. En el capítulo 7, del versículo 6 al 11, Dios les deja saber, hermanos, que ellos eran su pueblo santo, que ellos eran su pueblo escogido y que eran su especial tesoro, mis hermanos. En el capítulo 7, del versículo 12 al versículo 26, Dios, hermanos, les dice a su pueblo, les dice de las bendiciones que ellos obtendrían por la obediencia a su Dios, a Él. En el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 10, Dios les recuerda, hermanos, que Él los ha traído, hermanos, mis hermanos, o les recuerda de la aflicción que ellos tuvieron, sus padres tuvieron en el desierto. Y también les recuerda la tierra prometida para sus padres y para ellos, les está diciendo al pueblo de Israel. En el capítulo 8, del versículo 11 al 20, mis hermanos, Dios los amonesta y les dice, no se olviden de mí. No se olviden de mí. El Señor está exhortando, está instruyendo, está enseñando, les está diciendo lo que el pueblo debería saber en la sabiduría de Dios para que ellos fueran ese pueblo santo, ese pueblo escogido, ese pueblo especial, pero tenían que cambiar, hermanos. Olvidar Egipto y ahora ser el pueblo hebreo, pueblo de Dios. En el capítulo 9, mis hermanos, en su versículo 1 al versículo 5, Dios les promete, mis hermanos, que Él destruiría a todas las naciones que se le opusiese, hermanos, enfrente de Israel. Dios les promete que ellos no iban a tener problemas con pueblos que quisieran, hermanos, afligirlos o quisieran hacerle guerra. En el capítulo 9, versículos 6 al 29, Dios les recuerda, hermanos, de su rebelión en Horeb. En el capítulo 10, del 1 al 11, les recuerda, hermanos, el pacto de las tablas que Moisés quebró cuando él descendió, hermanos, del monte y vio la idolatría del pueblo, de los padres de ellos, y quiebra las tablas. Entonces Dios les recuerda que ese mismo pacto, esas mismas palabras que había puesto en las primeras tablas, las pone de nuevo. Quiere decir que no se olvida de esa ley, la vuelve a reafirmar. Del capítulo 10, del 12 al 22, Dios les declara, mis hermanos, lo que Él les está exigiendo. La exigencia de Dios les declara. Capítulo 11, del 1 al 7, les habla de su grandeza como Dios de ellos. El capítulo 11, del 8 al 32, les dice de las bendiciones, hermanos, que iban a encontrar en la tierra prometida. En el capítulo 12, mis hermanos, del 1 al 28, Dios, hermanos, les habla de lo que ellos iban a tener como santuario único hacia Él. El capítulo 12, del 29 al 32, mis hermanos, Dios les vuelve a advertir en contra de la idolatría. En el capítulo 13, del 1 al 18, Dios les advierte, hermanos, que es todo el capítulo 13, les advierte contra los falsos profetas y las falsas profetías que se iban a encontrar el pueblo de Israel en esos pueblos, hermanos, que iban ellos a estar, hermanos, habitando. Y en el capítulo 14, mis hermanos, termina la instrucción de Dios. No termina ahí, pero es lo más relevante que Dios como instrucción, como de padre a hijo, le dice. Y en el capítulo 14, del 1 al 21, le dice, debes de comer diferente. Eso está muy bueno. Debes de comer diferente. Y entonces les da instrucciones en una ley de los animales limpios y ley de los animales impuros, inmundos. Y les dice, hey,
esto es lo que debes de comer ahora, hijo. Ya no andes comiendo ya chatarra ahí de la tienda. Debes de comer fruta y verdura, carne, para que agarres energía. Ya, comida chatarra, se acabó ya. Y les da, hermanos, lo que nosotros le llamamos la ley de la alimentación. ¿Por qué, hermanos, le cambia la alimentación? Porque venían instruidos, hermanos, venían con costumbres egipcias. Comían ollas de carne de puerco. ¿Quién sabe qué más comían, hermanos? Nada más se me ocurrió esto porque la gente lo come, lo sigue comiendo. Pero en la ley que Dios les dio, hermanos, hay muchos animales, mucha carne que no se debe comer, pero la gente come, mi hermano. Perdón. Pueblo infiel y rebelde, mi hermano. Pueblo infiel y rebelde era el pueblo de Israel. Y aún así el favor de Dios estaba con ellos. Lo vemos en todo el Salmo 105. Vemos su continua misericordia, su continuo amor, su continua bondad, hermanos, siempre era para con el pueblo de Israel, sus hijos. Aun cuando el pueblo de Israel era infiel continuamente y rebelde continuamente, aún así el favor de Dios estaba con ellos. Dios fue, hermanos, como un padre para Israel, pero su continua rebeldía, mis hermanos, encendía el furor de Dios, o sea, encendía el furor del Padre, el enojo del Padre. Y el enojo y el celo de un padre, hermanos, era acerca del comportamiento, mi hermano, de su hijo. Pero ese enojo y ese celo estaba en Dios, mi hermano. Y Él solo les decía lo que era mejor para ellos como hijos de Él. La idolatría, mi hermanos, era el punto medular que el pueblo de Israel infringía, hermanos, en ese tiempo. La desobediencia, mi hermanos, al Padre constituía su enojo, hermanos, como padre. Y su enojo constituía, mi hermano, su enojo constituía disciplina, mi hermanos, para el hijo, en este caso, pueblo de Israel. Mas su misericordia, y pon atención en esto, mas su misericordia no quitará aún, hermanos, no las quitará Dios, aún en sus rebeliones e infidelidad, mi hermanos. Dios no quitaba la misericordia para su pueblo. Así es el amor de Dios para con sus hijos. Jehová se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen, dice Salmo 103, versículo 13. Para alcanzar la misericordia del Padre Celestial, mis hermanos, necesitamos reconocer que somos hijos infieles y que somos hijos rebeldes. Eso es lo más prudente, hermanos, de parte nuestra que necesitamos hacer. Reconocer que somos hijos infieles y rebeldes. Hijos pecadores. El pueblo de Israel, mis hermanos, muchas veces fue rebelde. ¿A qué fue rebelde? Al consejo de Dios. ¿A qué fue rebelde, mis hermanos? A la enseñanza de Dios. Muchas veces, hermanos, fue rebelde el pueblo al consejo de Dios. ¿Y qué creen que pasaba? Pues el furor de Jehová, hermanos, estaba sobre su pueblo, sobre sus hijos. No obstante, mis hermanos, con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos. Y Dios se arrepentía, hermanos, conforme a la muchedumbre de su misericordia, hermano, de sus misericordias. Dice el Salmo 106 del 44 al 45. Así es el amor del Padre, mis hermanos. Aun cuando el pueblo fue rebelde, aun cuando el pueblo, mi hermano, fue infiel, idólatra, hermanos. ¿Por qué? Porque venían egipciados. Dios los tuvo que meter en 40 años, mi hermanos, a ponerlos en cintura, a darle enseñanza, instrucción, mandatos, para que ellos cambiaran, mi hermano, y ya no fueran como el pueblo egipcio, ya no fueran, hermanos, con esas costumbres egipcias, sino que el Señor les estaba dando, mi hermanos, la instrucción, hermanos, como hijos, la instrucción de un padre que los amaba y que los sigue amando, hermanos, con amor eterno. Así es nuestro Dios en la actualidad. Dice porque de tal manera amó, ahí está el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado su Hijo unigénito, mis hermanos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así Dios estaba adoctrinando, enseñando, mandando al pueblo de Israel, hermanos, que fuera como Él quería. Porque Dios desde el principio, desde Adán y Eva, mis hermanos, al decirle que se fructificaran y henchid la tierra, quiere decir que Dios desde el principio ella tenía el plan, mis hermanos, de que Él quería tener un pueblo, tener una nación, tener una tierra llena, hermanos, de hijos de Él, conforme a su voluntad y no la voluntad de nosotros. Así nosotros, ahora en esta actualidad, mis hermanos, como cristianos, hijos de Dios, adoptados, hermanos de Cristo, mis hermanos, por la gracia, coherederos de la herencia, mis hermanos, igual que el pueblo de Israel, el pueblo judío, los hebreos, mis hermanos, nosotros debemos de obedecer al Padre, ser adoctrinados, ser enseñados, ser instruidos, atender el consejo de Dios, guardar sus mandamientos, creer en su Hijo Jesucristo y creer, hermanos, en la doctrina y el evangelio, hermanos, de su Hijo, que es para salvación y vida eterna. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos y bendiciones. Esta fue la palabra en esta noche. Dios les bendiga, mis hermanos, el amor del Padre para con sus hijos. Ahí está. Solamente, hermanos, dice la palabra, dice Cristo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y el amor del Padre, dice, estará contigo. Y yo estaré contigo también. ¿Por qué? Porque así deben ser los hijos obedientes, mis hermanos. Para que el Padre te ame, que te dé amor. Nosotros debemos también, hermanos, darle amor y ser obedientes. Obedientes, hermanos, a su mandato, a su palabra. Dios te bendiga. Su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, hermanos del ministerio Cristo Salva. Mis hermanos, en esta noche esta fue la palabra. Saludos, hermanos, y bendiciones aquí desde mi plataforma de Zoom y mi plataforma de Facebook. Saludos, bendiciones y buenas noches. Bendiciones aquí en Facebook. Saludos y bendiciones.